Saludos de nuevo a todas las personas que nos acompañan tanto presencialmente como por streaming, que en este congreso, cuyo tema principal es el urbanismo productivo. Para cerrar la programación de hoy, contamos con una mesa redonda sobre el urbanismo como herramienta actualizada y flexible. La moderadora de este encuentro es Moneiva González Medina, profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, doctora en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Santiago de Compostela y vocal de Fundicot. Ya que en la mesa, preparados y preparadas, participan Judith Guifreu Font, profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma de Barcelona, Ángela de la Cruz Mera, subdirectora general de Políticas Urbanas del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Vicente Domínguez Redondo, profesor del Departamento de Transportes de la Universidad Politécnica de Valencia y vocal de Fundicot, Roxana Palmón Valverde, arquitecta, responsable técnica de la ECUP, del Colegio de Arquitectos de Alicante, y Borja García Palencia Nogués, arquitecto urbanista, director técnico de la CUP en EQA. Siento insistir con el tema, aunque ya sé que se ha hablado en la mesa, con el control del tiempo, porque si nos ajustamos a los tiempos, nadie perderá el medio de transporte de vuelta a casa. Así que doy paso a la mesa redonda. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, obviamente, vaya por delante mi agradecimiento a los organizadores de este congreso por el hecho de haberme invitado y también a la moderadora de la mesa. Yo creo que por lo avanzado de la hora, tal vez mejor suprimir ya, es decir, prescindir de la presentación, la tendrán ustedes, por tanto voy directo al grano, ¿no? Vamos a ver, como se ha dicho, es una mesa que versa sobre el urbanismo flexible y adaptativo. De hecho, en buena medida ambas cuestiones se refieren a lo mismo, porque un urbanismo, si no es flexible, no permite adaptación o realmente va a costar muchísimo. Para los que no provenís del mundo del derecho, es complicado de entrada partir de la premisa de que el derecho puede ir por delante de las cosas. Es decir, el derecho siempre va un paso por detrás de los cambios sociales, económicos y políticos que se plantean en la sociedad. Y son precisamente esos cambios y las exigencias que llevan consigo lo que, de alguna manera, obliga al derecho a una permanente actualización y a una permanente puesta al día. Y en el ámbito concreto del urbanismo, visto también las intervenciones que hemos ido escuchando hoy, de hecho el derecho urbanístico va a tener que dotarse de bastantes instrumentos regulatorios para poder atender las problemáticas y los retos cambiantes que se están produciendo. Retos, además, que se van ampliando muchísimo, también teniendo en cuenta que la ciudadanía cada vez es más consciente y conoce más la normativa urbanística. Estamos hablando, por ejemplo, de ese progresivo fortalecimiento del derecho a la ciudad y de los derechos de los ciudadanos. Derechos que, por ejemplo, el derecho a una vivienda digna y adecuada, el derecho, por ejemplo, a un acceso no discriminado a los servicios y a las dotaciones, el derecho al acceso a la información pública, etcétera, etcétera. De hecho, a mí me gustaría también destacar que hoy en día nos encontramos que la ampliación y la transformación de la ciudad se produce a un ritmo cada vez más acelerado, ¿no? En la actualidad, ustedes ya lo saben, las ciudades concentran la mayor parte de la población del mundo. Es un proceso que no va a parar. Y, por tanto, en el futuro las ciudades serán, si es que no lo son ya, porque algunas lo son, grandes megalópolis densamente pobladas, con problemas tipo de cohesión social, problemas de empobrecimiento de la población, desigualdades sociales, económicas, etcétera, que cada vez se hacen más patentes. Por eso, todo el territorio y muy especialmente el ámbito o el espacio urbano requieren un tratamiento flexible para adaptarse lo más rápidamente posible a esos retos que se están planteando. En este sentido, las ciudades de alguna manera van a tener que buscar la fórmula para convertirse no en un problema, sino en la solución. Es decir, con una población que prácticamente llega a los 8 billones de habitantes, no podemos permitirnos crecimientos caóticos como los que hemos tenido, sobre todo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, con desarrollos que son discontinuos, monofuncionales. Por tanto, como decía, tenemos que buscar esa solución. Y esa solución pasa necesariamente por plantear, por diseñar
un modelo territorial que sea globalmente eficiente, que tenga en cuenta además cuestiones como la ocupación del territorio, que sea una ocupación que no sea dispersa en el territorio, y además de alguna manera facilitando una multiplicidad, una mixticidad de usos y, sobre todo, lo más importante, incidir especialmente en un concepto o una idea que a partir de 2013 ya no tanto, pero que hemos tenido como abandonada, ¿no? Que es la idea de la intervención en la ciudad consolidada, en el suelo urbano consolidado, operaciones de rehabilitación, de regeneración, de renovación. En ese sentido, yo creo que un elemento importante, no el único evidentemente, pero es esa complejidad funcional que necesita la ciudad para que sea más flexible, más activa, más dinámica, más cohesionada, sin olvidar tampoco esas nuevas pautas de sostenibilidad que nos llevan a exigir que el planificador local planifique modelos de desarrollo urbano que sean en continuidad, que sean además, que tengan en cuenta reservas de densidad mínima de habitantes y que además pongan coto a ese crecimiento del suelo urbanizable. Y todo ello, estamos hablando del urbanismo, pero es que el urbanismo solo puede avanzar cosas, pero grandes logros no va a conseguir. Por tanto, es muy importante que también se involucren otros actores, la colaboración público-privada es muy importante, y también que puedan jugar en este terreno, en este juego de la actualización del hecho urbanístico, otras políticas sectoriales también muy importantes. Y además también es muy crucial que las autoridades locales sean conscientes de las dinámicas y de los déficits territoriales y urbanísticos que existen. En el ámbito rural se ha planteado en la conferencia anterior. Hay un problema muy evidente y es el problema del despoblamiento, es decir, ese vaciamiento de habitantes, seguramente porque en el momento que tenía que hacerse no se llevó a cabo una política urbanística, unas actuaciones de transformación urbanística que seguramente podían haber garantizado la viabilidad de esos lugares. Si nos trasladamos al ámbito urbano, también ahí tenemos problemas importantes, así cogido al vuelo, por ejemplo, porque hay muchos, ¿no? La gentrificación, ese problema de transformación forzosa de usos tradicionales, normalmente residenciales, y nos encontramos en este caso en que la población tiene que abandonar, la población tradicional abandona las zonas, esos barrios pierden su identidad a cambio de convertirse en parques temáticos. Por lo tanto, un poco la pregunta que tenemos que hacernos es nuestro derecho urbanístico un instrumento lo suficientemente flexible para adaptarse a todos estos cambios? Bueno, seguramente la respuesta sería posiblemente, ¿no? Tenemos que hacer más, pero eso no obsta a recordar o a poner en valor que sí que existen en nuestro urbanismo una serie de herramientas que reman a favor de conseguir un urbanismo que sea más adaptativo. Si por un lado tenemos esos instrumentos, por el otro lado también tenemos rémoras. Y una de las rémoras seguramente más importantes es la que se refiere a la configuración de la naturaleza jurídica de los planes en su relación con las reglas generales de la falta de validez de la normativa, ¿no? Y en ese sentido sí que me gustaría, pero muy rápidamente, lanzar unas cuantas premisas que son conocidas, pero que creo que se tienen que meditar a los efectos precisamente de valorar una respuesta coherente para solucionar este problema. La primera es que, evidentemente, a diferencia de otros sistemas, por ejemplo, el inglés, que sí que tenía intención de comentarlo un poco, a ver si me da tiempo, si puedo. La primera característica, diríamos que nuestro planeamiento urbanístico, nuestros planes urbanísticos son normas. En este sentido, son reglamentos y, por tanto, sus determinaciones son claramente preceptivas. Es decir, no estamos hablando de documentos que plantean propuestas que pueden ser aceptadas o no, en función de si aparece una oferta más jugosa, como por ejemplo pasa en el sistema urbanístico inglés. En nuestro sistema no es así. Es decir, nuestras determinaciones, las determinaciones que contienen los planes urbanísticos son plenamente vinculantes. Esta sería una primera idea. A partir de ahí, segunda idea importante, es que los vicios de fondo y de forma que se contienen en nuestro planeamiento urbanístico no se pueden corregir, no son subsanables. Por ejemplo, un defecto de forma sería tramitar un procedimiento administrativo saltándonos, omitiendo un trámite esencial, o, por ejemplo, no solicitar un informe que es preceptivo. Mientras que un defecto, un vicio de fondo o material sería, por ejemplo, pues, clasificar suelo urbano sin seguir las directrices marcadas en la normativa, que son las clásicas de siempre, los servicios urbanísticos básicos o la consolidación edificatoria. O, por ejemplo, que el plan se olvide de reservar suelo para el emplazamiento de los sistemas o de las dotaciones. En este sentido, bueno, a lo mejor es un poco, a lo mejor no, seguro, es bastante absurdo
que tenga que anularse la totalidad de un plan por el hecho de haber olvidado un informe preceptivo. Seguramente en este caso lo más lógico, lo más coherente sería diferir en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad para tener tiempo de que el ayuntamiento pueda solicitar los informes preceptivos, que este informe y sus indicaciones se incorporen en el plan y a partir de ahí podríamos solucionar el problema. Y esto en el caso de que el informe tenga indicaciones que hacer, porque todos hemos visto informes que se limitan a decir, se informa que las determinaciones de este plan no vulneran la normativa sectorial valorada, ¿no? Y dices, vale, pues tanto rebomborio para esto tampoco era necesario, ¿no? Una tercera idea también importante. Por tanto, los planes urbanísticos, como decía, no son subsanables, no son anulables, son susceptibles de una nulidad radical. Y eso es importante porque los diferencia claramente de resoluciones administrativas como las licencias, como las declaraciones de ruina, donde los ayuntamientos que han emitido el acto pueden anular estas resoluciones previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado o del órgano consultivo de la comunidad autónoma, y en el caso de los planes no es así. En ese caso, nuestra normativa de régimen administrativo general nos dice que no se pueden interponer recursos administrativos contra planes y, por tanto, la declaración de nulidad proviene directamente de la jurisdicción contenciosa administrativa. Otra idea importante es la relación estrictamente jerárquica que se produce entre los planes, y eso genera una consecuencia importante cuando se anula el plan superior, el que se encuentra en la cúspide de la pirámide, es decir, el planeamiento general, porque esa nulidad arrastra en cascada la nulidad de todos los instrumentos de planeamiento derivado, incluso los instrumentos de gestión y las licencias urbanísticas que se han aprobado a la égida de este plan superior, que viene a ser como el fundamento o la fuente de legitimación de todo el resto de documentos. Algún autor ha hablado de una nulidad explosiva y en este sentido radiactiva, porque es así, porque es que arrastra consigo todo lo que hay en el camino. A ver, como tenemos poco tiempo, perdóneme si hago generalidades, porque, a ver, si tuviera, ya digo, más tiempo, diría, bueno, no es exactamente así, porque si tenemos licencias que ya son firmes porque ha pasado el plazo y no se ha planteado el recurso correspondiente, esas sí que quedan al margen de la nulidad. Pero bueno, básicamente estaríamos ahí. Y como última idea importante en relación a la valoración y a la naturaleza de los planes, es un hecho también preocupante, y es que, anulado el plan vigente, resucita automáticamente el plan que era válido con anterioridad, y es un plan que puede tener 15, 20, 25 años. Por tanto, eso genera un problema muy importante para el ayuntamiento, porque se encuentra, claro, hay una discrepancia muy evidente entre las determinaciones de ese plan del año de la catapum y la realidad urbanística, es decir, el desarrollo urbanístico que se ha realizado a cuenta de ese planeamiento que ahora se ha derogado. En este caso, por tanto, lo que procede es rápidamente elaborar y aprobar un nuevo planeamiento que pueda resolver la cuestión, pero en el mientras tanto existe, pues bueno, las normativas urbanísticas prevén la formulación y aprobación de unas normas urbanísticas con un contenido normativo muy, muy básico para ir capeando esa situación. Pero bueno, es una solución in extremis. Por tanto, resumiendo muchísimo, sintéticamente, esa misma seguridad jurídica que ha llevado al legislador a configurar o a catalogar a los planes urbanísticos como disposiciones de carácter general, como normas, es la que está creando esa inseguridad jurídica porque se están anulando muchos instrumentos de planeamiento. Aquí entraríamos también en otro tema conflictivo, pero también muy interesante, si tuviéramos mucho más tiempo, que es la cuestión de la ejecución de las sentencias urbanísticas, porque en la práctica nos encontramos que muchas edificaciones que en puridad, en realidad, deberían derribarse, no se hace. Y entonces entran dentro de lo que sería como un limbo jurídico que tiene nombre, edificaciones fuera de ordenación, en las que las posibilidades de intervención en este tipo de edificaciones es bastante limitada. Simplemente, para terminar esta cuestión, decir que desde el ámbito judicial, desde el ámbito jurisprudencial, se ha intentado buscar soluciones. Por ejemplo, en el caso de los vicios de forma, sí que se está consolidando una doctrina importante, que es la que establece la posibilidad de salvar a los vicios de forma, al plan urbanístico de una posible declaración de nulidad, retrotrayendo los procedimientos administrativos y conservando aquellos actos de trámite anteriores a la producción del vicio. También existe jurisprudencia en relación con los vicios materiales o de fondo,
Pero en este caso no podemos hablar de una jurisprudencia consolidada porque a posteriori se han dictado otras sentencias que van en contra de esta tendencia. Básicamente lo que viene a decir esta nueva doctrina no consolidada es que aquellas determinaciones que no se caracterizan por una infracción, digamos, de nulidad y que pueden vivir de manera extendida de aquellas determinaciones que sí, que congregan o en las que concurren vicios de nulidad, pues podrían salvarse de esta quema general, ¿de acuerdo? Y simplemente, no sé cómo voy, Mona, iba de tiempo, ya, bueno, quería comentar 1 minuto, 2, no, sí, muy rápidamente, lo digo porque a veces se oyen voces que hablan de las bondades del sistema de planeamiento inglés. Desde luego, como ejemplo o paradigma de flexibilidad y de adaptación, es el top 10. Sin embargo, tiene importantes problemas en los que yo destacaría. Primero de todo, el plan no es un documento ni legal ni fundamental. En segundo lugar, básicamente, el elemento nuclear de la legislación urbanística es la definición de development, es decir, de desarrollo. Y a partir de ahí se establecen una serie de actos de construcción y de ingeniería y también de modificación de usos. En todos estos casos, todas las actuaciones que entren dentro del concepto de development tienen que estar sujetos a una licencia urbanística previa. Pero esa licencia urbanística previa no tiene por qué tener en cuenta precisamente el plano urbanístico. El plano urbanístico es una consideración material más a los efectos de evaluar. ¿Por qué? Porque aquí destacaríamos, primero, la gran discrecionalidad de la administración local. Una discrecionalidad absoluta en la medida que puede decantar la decisión sobre otorgar o denegar licencias no por cuestiones de legalidad, sino por razones de oportunidad política. Es decir, las administraciones locales deciden lo que es una consideración material y lo que no lo es. En segundo lugar, por tanto, el plano urbanístico es una fuente no única ni tampoco principal de resolución de licencias. Y los particulares, un minuto, gracias, y los particulares, los propietarios de suelo, no tienen reconocido un derecho a urbanizar y edificar hasta que se concede la licencia urbanística, porque, de hecho, el plano urbanístico es una guía, es un marco regulador, pero es como una especie de norma en blanco, se permite todo, y a partir de ahí, en función de la resolución de la licencia, entonces el propietario sabe qué puede hacer. Seguramente, si no se hiciera esto, igual el ayuntamiento permitiría otra actividad. Por eso le digo que aquí hay mucho margen de discrecionalidad. Yo quería hablar también de planeamiento estratégico, pero no sé, ¿sí? Sí, si te parece, Judith, lo dejamos para el coloquio. Vale. Si respetamos los tiempos, vamos a llegar todos porque ahí. he ido a precio hecho. Muchas gracias y además tendrán ustedes la posibilidad de intervenir y plantear preguntas. Así que, hecha esta introducción general, damos la palabra a Ángela de la Cruz para que nos traslade su perspectiva sobre esta cuestión. Bueno, yo no traía un guión específico relacionado con lo que les quería contar y conforme he ido escuchando al resto de los ponentes, conforme escuchaba a la profesora Serrano, al profesor Ezquiaga, ahora al profesor Gifreu, me voy haciendo una composición de lugar de, yo creo que cuáles son los elementos fundamentales para hablar de un planeamiento flexible, un planeamiento actualizado, un planeamiento que responda a esos objetivos que las agendas urbanas internacionales reclaman, ¿no? Y es que no se pueden conseguir objetivos de sostenibilidad social, económica y medioambiental sin un planeamiento. En ese sentido, estoy con José María Ezquiaga. La idea de que un planeamiento es un requisito sine qua non es fundamental y debemos tenerla en la mente. Ahora bien, el planeamiento que tenemos es el que necesitamos porque, claro, un planeamiento que es considerado un reglamento y cuyo objetivo fundamental es determinar los contenidos del derecho de propiedad, mucho más que establecer una estrategia de ciudad participada, consensuada, esa estrategia de ciudad que la ciudadanía quiere, que la ciudadanía necesita, un planeamiento que tiene unos plazos y unos contenidos que están por completo desfasados de la realidad a la que tienen que responder y que ignoran que la sociedad se mueve a golpe de un clic, y que tenemos herramientas que miden efectivamente cómo se usa la ciudad por parte de la ciudadanía, herramientas que nos van diciendo que en cuestión de horas, de días y de meses las preferencias de determinadas capas de la población, de los jóvenes, de las personas mayores, de las mujeres, de los trabajadores, van cambiando, debe hacernos replantearnos muchas cosas.
Yo voy a hablarles de 3 iniciativas en las que hemos estado trabajando en el Ministerio y las 3 me permiten abordar las ideas fundamentales que yo les quiero trasladar. Una, nosotros no aprobamos planeamiento urbanístico, salvo en el caso de 2 ciudades, las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Recientemente, hará unos meses, entró en el Ministerio la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Ceuta para su aprobación definitiva. Y quédense con estas fechas. El Plan General de Ceuta vigente es del año 1992, exactamente igual que el de Melilla. La aprobación inicial del nuevo plan, de la revisión, es del año 2006. Quédense con las fechas. La aprobación provisional es del año 2014 y la aprobación definitiva se ha solicitado en 2022. ¿Vale? Esas son las fechas y no es extraordinario. No hablamos de algo extraordinario, que un plan general nos lleve la revisión 7 años, 8 años, 10 años. Con suerte conseguimos aprobarlo y a lo mejor el Tribunal Supremo no lo tumba. Y digo con suerte porque este dato también es importante. El 37% del planeamiento urbanístico español está anulado. Pero anulado, como decimos los juristas, con efectos stunk, como si nunca hubiera existido. Con lo que todo el esfuerzo de puesta en marcha de una maquinaria pesadísima y complicadísima y el coste que supone la reviviscencia de planes que no tienen nada que ver con la realidad debe hacernos pensar que indudablemente algo tenemos que hacer. Y entonces voy al tercer elemento, digo esto de la nulidad porque efectivamente en el Ministerio yo creo que todos saben que llevamos años trabajando en una norma que permita establecer cuál es la verdadera naturaleza jurídica de un plan que tiene muy poco que ver, por no decir nada, con un reglamento. Yo he participado en la elaboración de muchos reales decretos en el Ministerio y les puedo asegurar que elaborar un plan general no tiene nada que ver con hacer un real decreto de servidumbres aeronáuticas, por poner un ejemplo. Y me da igual que hablemos de lo sectorial y de lo horizontal, es que no tienen nada que ver. Un real decreto no lleva 118 informes sectoriales, preceptivos, vinculantes, determinantes para la memoria ambiental, evaluación ambiental estratégica. Por lo tanto, dar un paso al frente valiente y establecer que los planes son otra cosa, que ni son actos administrativos ni son reglamentos y que, por lo tanto, esa naturaleza jurídica propia demanda un régimen de anulabilidad propio que respete el complicado proceso de elaboración y de gestación de estos planes, parece que es evidente que ha llegado el momento. Pero yo voy a dar un paso más y les voy a hablar de lo que yo creo que realmente es el futuro y para el sistema de planeamiento español, que dicho sea de paso, tal y como está concebido, yo tengo la firme convicción de que ha muerto. Ya no hay forma de revivirlo, ya no hay parches que valgan. O sea, hay que afrontar valientemente una reforma completa de lo que es el sistema de planeamiento. Y voy a la tercera experiencia que hemos tenido en el Ministerio. Saben ustedes que aprobamos la Agenda Urbana Española en febrero del año 2019 y nos encontramos con la aceptación entusiasta y el apoyo entusiástico e ilusionante de nuestra Administración local, que empezó a proponernos ser proyecto piloto de la implementación a escala local de la Agenda Urbana Española y de sus objetivos estratégicos y acciones. Bueno, empezamos con 10, de ahí saltamos a 20, 30, 40, 50, 60, 70 proyectos piloto, antes de que los fondos Next Generation nos dieran la oportunidad de poner en marcha un programa de apoyo económico a esos ayuntamientos que estaban elaborando estos planes de acción. Gracias a esta ayuda económica nos hemos encontrado con un porcentaje casi del doble. Bueno, en realidad tenemos ahora mismo 117 proyectos piloto de implementación de la Agenda Urbana Española que son magníficos ejemplos de una planificación estratégica a escala local. ¿Y saben ustedes lo que nos hemos encontrado con estos planes de acción? Y ha sido para nosotros una sorpresa. Estos planes de acción son verdaderas estrategias de ciudad, coordinadas, integradas, donde todos los objetivos están transversalizados, donde la ciudadanía ha participado como participaba en nuestro sistema de planeamiento con los avances
que era donde de verdad se producía la participación, no la información al público y las alegaciones. Pero ¿cómo pretendemos que participe la ciudadanía en un plan que tiene 36 cajas y donde lo más fácil que voy a abrir es la norma zonal 4 con el aprovechamiento lucrativo, las transferencias de aprovechamiento urbanístico, el aprovechamiento subjetivo, el objetivo? Oiga, mire usted que a la ciudadanía usted no le puede trasladar este lenguaje. Es que el plan no puede ser un reparto de aprovechamientos. La ciudadanía quiere saber qué va a hacer usted con la ciudad, cómo va a acercar esa ciudad a la naturaleza, todos los elementos que comentaba José María Ezquiaga, qué elementos de cohesión social y de inclusión hay ahí, qué política de vivienda, dónde están las infraestructuras verdes, dónde está el equipamiento público, qué clase de equipamiento público me ofrece usted para que sea de calidad y yo pueda disfrutar del mismo, ¿no? Eso es lo que de verdad le interesa a la ciudadanía y es lo que se conseguía a través de los avances, ¿no? Bueno, pues en estas estrategias, en estos planes de acción, nosotros hemos descubierto que los ayuntamientos lo que hacen es coger el decálogo de objetivos estratégicos de la agenda, ¿vale? Para los que no los recuerden, objetivos territoriales, medioambientales, económicos, sociales, de economía circular, movilidad sostenible, un largo etcétera. E identifican las acciones que o ya están poniendo en marcha o quieren poner en marcha en el corto, medio y largo plazo. Y al final nos dicen, de todas estas acciones que o estoy poniendo en marcha o quiero poner en marcha, ¿cuántas de ellas necesitan una modificación de planeamiento? Una modificación de planeamiento. Ojo, no un plan general. Es que el urbanismo desarrollista, el que nos permitió estar aquí, el que nos ha dado las ciudades que ya tenemos y donde realmente el trabajo que tenemos que hacer es sobre la ciudad ya hecha, porque habrá actuaciones nuevas, pero son mínimas comparado con lo que tenemos que hacer en el suelo urbano. Vuelvo al ejemplo de Ceuta. La revisión del Plan General de Ceuta son 2 sectores de urbanizable y 41 actuaciones en suelo urbano, de transformación urbanística de distinta categoría o de distintas características. Pero realmente necesitamos revisar todo un plan general, la estructura general y orgánica del territorio, cuando la ciudad es la que es, donde tenemos 2 sectores nuevos de urbanizable y lo que tenemos son piezas de costura complicada en la ciudad ya existente, ¿no? Bueno, pues de esos planes de acción realmente un porcentaje muy pequeño, un 15, un 20%, el propio ayuntamiento identifica que necesita una modificación de planeamiento. El resto puede funcionar sin necesidad de tocar el planeamiento. Sin necesidad. Y son estrategias de ciudad que tienen dentro un plan de movilidad, un plan de vivienda, tienen un plan de carácter medioambiental, un plan especial de protección del medio natural, tienen un plan de rehabilitación y de regeneración urbana, un plan de protección del patrimonio cultural. Todo eso está dentro y no se ha sometido a informes sectoriales ni la evaluación ambiental estratégica. Y oiga, bueno, pues la actuación concreta que necesite planeamiento, una modificación, esa modificación tendremos que tramitarla de acuerdo con la normativa que tenemos, que dicho sea de paso, también podría flexibilizar y agilizar esas modificaciones de planeamiento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se da el salto definitivo y por qué no somos valientes para cambiar eso que hoy se llama plan estructurante y planeamiento pormenorizado, que seguimos con las mismas rigideces, dicho sea de paso, por estrategia de ciudad, una estrategia donde los proyectos se ordenan de manera integrada, tienen racionalidad estratégica y cuando tengamos necesidad de una pieza concreta, dotarla de una planificación, ya no nos molestará tanto ir a una modificación puntual de elementos. Ya no es decir, es que tiene un plan y 400 modificaciones, claro, pero 400 cada una de su padre y de su madre, desorganizadas, sin ningún tipo de coherencia. Pero si usted tiene esa estrategia previa, me da igual que sea vinculante, como si no es vinculante. Si es vinculante, evidentemente mejor, porque el cambio de corporación evitará que inmediatamente esa estrategia, pues a lo mejor se guarde en un cajón, ¿no? Pero si tenemos esa estrategia, no tiene por qué molestarnos tanto que haya modificaciones de elementos y que estas modificaciones permitan darle al planeamiento la flexibilidad que requiere. Sin ningún género de dudas, lo que sí tenemos claro es que con el sistema de planeamiento actual, con unos procesos de revisión que en el mejor de los casos nos lleva 10 años,
con una sociedad cambiante, con una realidad que se mueve vertiginosamente, no vamos a conseguir absolutamente nada. Y en este sentido, la apuesta valiente es estrategias de ciudad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela, sobre todo por haberte ceñido escrupulosamente al tiempo y por el énfasis y la pasión que has puesto también en la presentación. Y desde el mundo del derecho damos paso al mundo de la ingeniería con Vicente Domine, que también nos va a aportar su visión sobre estos retos, ¿no? El urbanismo actualizado y flexible teniendo en cuenta las circunstancias del contexto. Perfecto, tengo una pequeña presentación. Vamos a por ella. Perfecto. Como me ha pedido la mesa rapidez, nos ha pedido a todos, pues yo voy a ser telegráfico para colaborar a que todos podamos hablar. Así que, dese por hecho el agradecimiento a los organizadores de este congreso, en el que desde Fundicot hemos querido colaborar porque creíamos que era tremendamente interesante el poner nuestra pequeña aportación en estos asuntos. Y la mía personal, pues después de estar 35 años en la función pública con temas muy relacionados con estas cuestiones. Bien, telegráficamente, hay muchos tipos de flexibilidad en el planeamiento. Aquí he puesto 4 fotos de 4 actuaciones flexibles o relacionadas con la flexibilidad. Se aprueba en 1988-89 un brillante plan general, el equipo de Pérez Casado, aquí en el Ayuntamiento de Valencia, siendo alcalde, en donde priorizaba una serie de cosas. Y unos pocos años después resulta que priorizamos otra cosa, que no venía en el plan, para nada. Es esta bonita Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es preciosa, parece una barraca muy grande, es de Calatrava, etcétera, y que incluso algunos ya empezamos a verle algún sentido. Pero el coste de oportunidad es que lo que decía el plan estratégico de Valencia era que había que priorizar otras cosas, el centro histórico, por ejemplo. A través de esa, no quiero llamarle modificación, no fue una modificación, fue una cosa más compleja, a cabo de esta actuación singular, se introdujo una variante muy sustancial en lo que había sido el discurso estratégico de un muy buen plan recién implantado y que, por cierto, sigue vigente en Valencia. A la derecha tenemos Madrid Norte, lo hemos conocido desde hace 25 años con muchos nombres, antes se llamaba Operación Chamartín, etcétera. En este caso ha sido una entidad privada, sí, Renfe, pero actuaba como actividad privada, junto con un socio privado, que plantea este precioso, increíble, nuevo desarrollo de Madrid. No sabemos si incorporado a una política metropolitana, no sabemos si va a tensionar más las disimetrías de la región metropolitana de Madrid, no sabemos si va a tener una buena accesibilidad en transporte, está a 12 kilómetros del centro tradicional. Bueno, no lo sabemos, yo no lo sé, a lo mejor alguno lo sabe, pero también es una incorporación a la idea del plan de Mangada y toda la tradición urbanística post-implantación de la democracia que había en Madrid. Un ejemplo mucho más sencillo, de nuestra tierra, la calle de la Misa, en una ciudad preciosa, un gran pueblo precioso que se llama Carcaixent, en donde la tradicional calle mediterránea de convivencia, que permite la arquitectura bioclimática, que disminuye el tráfico de forma natural, pues se ha ido transformando en ese Frankenstein a través de un factor que nos permite nuestro planeamiento, que es que los ayuntamientos, en la práctica, digámoslo, generan aprovechamiento. Y por último, como sabéis, hace 2 años nos enteramos que las Islas Canarias eran volcánicas, una gran novedad, fue una gran novedad para todos. Y resulta que esa colada discurre por una de las 7 clases de suelo no urbanizable que tenía el plan de Llanos de Aridane. 7 clases. Pero teniendo 7 clases, seguían habiendo además muchas viviendas en suelo no urbanizable probablemente ilegales. Eso ha pasado hace 1 año y medio.
Así que, ojo con la flexibilidad, porque la flexibilidad a veces permite adaptarnos a lo que la sociedad quiere, a los nuevos cambios, a los nuevos objetivos, a las nuevas inquietudes que recordaba Ángela de la Cruz, pero otras veces obedecen a otras dinámicas mucho más complejas. Y esto sucede porque todos estamos enamorados de la urbanística, al menos los que estamos acá, pero la urbanística es ciencia, es técnica, pero muchas veces nos olvidamos que es una norma. Y es una norma que es lo que pasa en algunos países, no en todos los de las Naciones Unidas, que a través de un sistema normado defendemos y establecemos los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la ciudad. Y, por lo tanto, ojo con la flexibilidad, porque podemos tocar derechos muy importantes de los ciudadanos. Derechos directos o derechos a tener un entorno de gran calidad. Bueno, este texto, que quizá Ángela lo conozca, no sé de qué, pero a lo mejor lo conoce, es el artículo 3.1 de la Ley del Suelo, y lo he cogido porque yo no lo hubiera escrito nunca mejor, y lo tenemos que recordar. Las políticas públicas relativas a la regulación y ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible. Ojo, que la flexibilidad puede existir, pero esto no lo debemos de olvidar nunca. No debemos de olvidar que siempre actuamos para proteger derechos de los ciudadanos y para conseguir ciudades y territorios que respondan al interés general. Bueno, así que con este preámbulo, ¿cómo hacer normas que las necesitamos flexibles y actualizadas, pero que aseguren el interés general? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues como el profesor Ezquiaga nos ha dicho las etapas del urbanismo, pues yo voy a hablar de la etapa del huevo frito. O sea, finales del siglo XVIII, 1775, Adam Smith. Algunos lo odian porque es un liberal, pero realmente es, yo creo que, un buen ejemplo del pensamiento ilustrado en general. Este economista brutalmente liberal lo que decía es que, ojo, porque lo público y lo privado conforman la ciudad y es una interrelación que es muy importante para que lo conformen de forma aceptable. El progreso de los territorios, la riqueza de los territorios, el urbanismo productivo en el sentido más amplio de la palabra, está muy relacionado con que sepamos construir territorios que sean efectivos, productivos, de calidad, pero eso no lo podemos hacer sin las fuerzas privadas. Pero también decía Adam Smith que el monopolio del suelo es un monopolio natural y, por lo tanto, releyendo desde estos ojos a este pensador ilustrado, necesitamos soberanos fuertes. Él habla de soberanos, nosotros hablamos de alcaldes, de gobiernos. Soberanos, es una palabra magnífica para definirlo, no son reyes, son soberanos. Soberanos fuertes que encaucen el potencial de innovación y generación de riqueza del sector privado. Lo decía con otras palabras, pero en la práctica, en la práctica es lo que nos quería decir. De forma que la flexibilidad se desarrolla bien si tenemos un sistema normado, que sea potente y que sea capaz de admitir esa flexibilidad sin olvidar ese interés general que decíamos. Para ello yo creo que tenemos dos problemas muy, muy importantes. Se ha hablado ya en la sesión anterior, la cuestión de la gobernanza. Aquí he puesto dos cifras que son de un artículo de la publicación sobre estado del territorio en la Comunidad Valenciana, que son muy extrapolables a cualquier sitio. La segunda es increíble. El 47% del territorio está regulado por instrumentos municipales de municipios de menos de 2.500 habitantes. Luego hay que decir que el mapa de la gobernanza que tenemos de nuestro territorio es un mapa en donde unas microadministraciones, que son los pequeños municipios, tienen unas responsabilidades muy por encima de su capacidad técnica, económica y política. Por lo tanto, si hablamos de políticas de compensación y reequilibrio territorial, de despoblamiento, de protección del entorno natural, de protección de las costas, etcétera, sepamos que la administración territorial es completamente ineficaz. Municipalismo sí, pero el glorioso mapa municipal de 1834 no nos sirve para nada, para nada. El profesor Romero y otros profesores han atacado mucho esta cuestión aquí en la Comunidad Valenciana y en otros sitios, pero yo tengo que recordar
que la valentía de cambiar el mapa municipal la han tenido los franceses, la han tenido los ingleses y la han tenido otros países de nuestro entorno, pero nosotros seguimos considerando que lo que salió de los regímenes liberales de la Constitución de Cádiz de 1812 nos encanta. Y, por lo tanto, tenemos 8.000 municipios en España gobernando nuestro territorio. ¿Eso es posible? ¿Lo haría alguna empresa privada? ¿Mercadona tendría 8.000 sucursales en todo el territorio? Si quieres hacer algo bien, ese es un mapa de gobernanza. Recordar, año 74, 1974, los británicos decidieron que los municipios debían de tener una dimensión mínima de 250.000 habitantes porque es lo que justificaba una capacidad técnica y de gestión del territorio. Bueno, y esto sin contar con el hecho metropolitano. Aquí seguimos considerando que la metrópoli es lo que pintó el mapa municipal de 1834. Y todos nos movemos arriba para abajo y aquí tenemos la suerte de tener compañeros de Madrid que han venido esta tarde y se vuelven para allá. Pero el municipio sigue siendo no metropolitano, pensamos en no metropolitano. Así que tenemos un serio problema de gobernanza. Y bueno, yo iba a decir algo que me parecía absolutamente heterodoxo, pero mi amiga Ángela de la Cruz, afortunadamente, me ha puesto un pie. Y entonces yo he sacado aquí nuestra antiquísima, venerada y quizá completamente obsoleta régimen del suelo y ordenación urbana de 1956. Bueno, ¿qué pasó con esta ley? Pues pasó con esta ley que, de una forma u otra, estuvo vigente en toda la etapa del urbanismo franquista. Se acaba el urbanismo franquista, vienen las comunidades autónomas y todo lo heredamos. Y nunca hemos hecho un replanteamiento profundo de qué están haciendo por ahí los países de nuestro entorno y seguimos, perdón, no lo grabéis, seguimos con muchos aspectos de la ley franquista, iba a decir, mucho peor de franquista, la ley franquista de 1956, el que tiene cosas muy singulares, que hemos trasladado tranquilamente a nuestro planeamiento, como por ejemplo la figura del suelo urbanizable, por ejemplo la capacidad de los municipios de generar aprovechamiento nuevo en los suelos urbanos y que ha llevado a la destrucción masiva de muchos municipios, etcétera. Y hay que decir a la discrecionalidad. La ley del suelo del 56 inaugura la figura de los planes como forma de evitar la ley. Y lo pensó como una cosa muy especial. Siempre recuerdo, cuando estábamos en la Asociación de Urbanismo hace muchos años, revisamos el plan de Zaragoza, de Vigador, de aquellos tiempos, y hizo un plan especial para abrir la Avenida de la Independencia en Zaragoza. Pero eso era especial, el resto eran normas generales. El plan como excepcionalidad a unos derechos consagrados, unas normas que nos gustaban o no, pero que tenían la solidez jurídica y la transparencia jurídica que ahora no podemos tener. Y no podemos tener porque en nuestra querida comunidad tenemos 540 planes. Así que, desde luego, felicitar a todos los juristas, a todos los abogados, que podéis tener en la cabeza 540 posibilidades de resolución de conflictos distintas a una media de 8.700 habitantes por plan. De forma que el plan de Tododella dice que la profundidad máxima de Manzana es 14 metros y el de Forcall, que son 16. Son dos municipios que están justo al lado y nadie comprende por qué son dos diferentes la profundidad de Manzana. Nadie lo comprende. Pero bueno, hemos tenido una gran actividad de planeamiento diferenciador como consecuencia de un mapa de gobernanza que no está basado en la racionalidad, sino la famosa memoria de lo que dijo los que querían romper el régimen postfeudal con la Constitución de Cádiz en 1834. Y un segundo problema, la acción pública. ¿Con ese mapa de gobernanza podemos tener una buena acción pública? Bueno, aquí, dentro de esta visión telegráfica, pues he puesto 3 fotos de acción pública. La primera, esto es el polígono, se ve muy mal, es el polígono de actividad productiva de la Fuente del Jarro. Es un polígono que hay que decir que nace en 1970 y tantos, nace desde una acción de urbanismo público estatal y nace junto con todas sus infraestructuras de acceso.
ha sido un éxito, es el mayor polo de actividad productiva que tenemos en la Comunidad Valenciana y mal que bien sigue funcionando 50 años después. Tiene un viario anchísimo, muy bien dimensionado, tiene unas aceras anchísimas, es muy operativo, pero además, paralelamente, se hicieron todas las infraestructuras de conexión por el entonces Ministerio de Obras Públicas. Acción pública urbanizadora. Y afortunadamente tenemos un ejemplo magnífico en la Comunidad Valenciana, en cuando una vez se nos fue la BMW volando, los más veteranos, quizá os acordáis de eso, vino por acá, dijo, ¿dónde me pongo? Y todos nos pusimos a mirarnos y no sabíamos dónde se tenía que poner, pero yo creo que el Gobierno valenciano hizo muy bien los deberes. Y eso es lo que ha permitido que después de un instrumento de ordenación del territorio donde marcaba de forma muy precisa cuáles debían de ser los focos esenciales de actividad productiva, después de una estrategia logística de la Comunidad Valenciana, después de una formulación de un plan especial de reserva de suelo y después de la constitución de una empresa mixta entre la Administración del Estado y la Generalitat, llamada Parsagunt, cuando vino a Volkswagen solo había que decirle, es que lo tenemos todo. Es ahí donde debes de ponerte, pero además tenemos toda la tramitación urbanística adelantada. De forma que la Volkswagen ha venido o va a venir, Dios, perdón que me santigüe, porque es una fuente de ingresos tremenda para la comunidad, pero va a venir en gran parte porque hemos cumplido los deberes de tener no flexibilidad, sino prevención. Prevención. Y no esperar que cuando viniera un gran inversor que iba a crear mucha economía verde, mucha actividad productiva en la Comunidad Valenciana, que nos dijera dónde se iba a poner, sino que le dijimos el terreno que teníamos no solamente clasificado, sino reservado como reserva pública de suelo y con una primera fase ya muy activa, Parsagunt. Así que, frente a, digamos, lo que trata de resolver a veces el urbanismo flexible, la acción pública en materia de vivienda, en materia de urbanización, en materia de rehabilitación, en materia de creación de espacios para actividad productiva, acción pública es la mejor vacuna para que las cosas se hagan conforme Dios manda. Se hagan de forma razonable, organizada, con una buena estructuración del territorio y con una minimización de los impactos territoriales y ambientales. La flexibilidad, desde mi punto de vista, es la respuesta a un grave problema que tenemos, que es la falta de acción pública. ¿Por qué? Porque tengo que decir que el urbanismo de los años iniciales del 2020, del siglo XXI, yo ya no sé, este autor que citaba el profesor Ezquiaga, cómo la pintará, pero esto ya no es ni una tortilla, esto es que hacen otros los huevos. Porque tenemos un grave problema porque hemos optado por un modelo privatizado de acción urbanística. Hemos optado por él y nos ha salido muy mal. Y tengo que decir que ni siquiera leímos lo que decía Adam Smith. Puedes hacer acción privada, pero no crees monopolios. Y hemos hecho mucha acción urbanística que ha creado grandes monopolios del suelo y que ha controlado el precio del suelo y que ha creado programaciones al ritmo que quería el sector privado. Adoramos al sector privado, lo necesitamos, es los que de verdad innovan, los que de verdad invierten, los que de verdad construyen. Pero tiene que ser dentro de la acción pública muy clara. El último ejemplo es un PAI tremendamente bien ejecutado por una empresa muy responsable y es un PAI que ha nacido en medio de un ferrocarril, en medio de una autopista y que está unido por un puente por si quiere salir andando. Se está ahora empezando a edificar. Bueno, no tiene para nada la culpa el promotor. Tiene la culpa de que quizá no hemos sabido resolver las necesidades de suelo de este tipo en el área metropolitana de Valencia con suficiente antelación para poder dar respuesta a estas tensiones en el mercado del suelo, a esta normalización del mercado del suelo. Así que concluyo con un poco lo que se estaba diciendo hace un momento. El marco de normativa es quizá obsoleto,
porque no regula adecuadamente el límite entre los derechos de los ciudadanos y la capacidad de acción de los agentes privados. Y creo que es un problema esencial, que tenemos que abordar con mucha valentía. No tenemos un sistema adecuado de gobernanza de la ciudad y del territorio y, por lo tanto, como fruto de las dos cosas, pues desgraciadamente no disponemos de una política de suelo efectiva, específicamente en relación con la actividad productiva, la política de vivienda y la rehabilitación. Bueno, pues esto estamos cambiando. Yo creo que ahora nos hemos dado cuenta de las cosas que hemos hecho mal y estamos ahora en una muy buena vía para ir en el camino correcto. Pero, sin embargo, las preexistencias de los planes existentes pues crean problemas muy serios. Bueno, como esto ha sido un poco dramático, pues acabo con el muchas gracias y una foto que es todo lo contrario. Una foto de lo que le debemos al buen urbanismo, a este plan del 88 que decíamos del equipo de Pérez Casado, del esfuerzo político del equipo de Pérez Casado y una serie de profesionales magníficos que decidió hacer algo muy importante. Planificó y a la vez encargó el plan especial del Parque del Turia y a la vez encargó la ejecución de los primeros tramos. Ahora Valencia tiene cosas que hemos hecho mal, que nos hemos equivocado, pero tenemos un buen ejemplo de que ese planteamiento estratégico, de que a través de un plan tenemos una visión a 30 años vista, nos ha dejado piezas interesantísimas, como toda la articulación de la ciudad a través del nuevo cauce felizmente recuperado del río Turia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente. Damos paso ahora a las dos últimas contribuciones de esta mesa. Hacemos un salto cualitativo. Ahora nos traen su visión Roxana Palmón Valverde y a continuación Borja García Palencia, que desarrollan uno de estos nuevos instrumentos y ejemplos de colaboración público-privada, como son las entidades colaboradoras urbanísticas. Así que, Roxana, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la organización por invitarnos y gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, en relación a este objetivo del que tanto se ha estado hablando hoy, de conseguir un urbanismo más ágil y más eficaz, nosotros vamos a centrar la intervención en el importante papel que puede jugar la colaboración público-privada para conseguir este objetivo. Nos vamos a centrar específicamente en el papel que pueden jugar determinadas entidades externas, las conocidas como ECUP, para agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas. Estas entidades colaboradoras, en la actualidad somos 8 en la Comunidad Valenciana, nos pueden encontrar a todas en el registro de entidades, que es el RECUP. Este registro es accesible desde la página web de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Bueno, todos sabemos que la agilización urbanística es clave para reactivar el crecimiento económico, para generar empleo, pero por otra parte también todos sabemos de los problemas varios, las dificultades que atraviesan muchos ayuntamientos para poder tramitar en plazo las licencias urbanísticas. Estamos hablando de que el plazo establecido por ley para resolver la mayoría de las licencias urbanísticas es de 2 meses. Y, sin embargo, en muchos ayuntamientos nos estamos encontrando con retrasos en la tramitación que van de 1 a 2 años. Un ejemplo que nos resulta a todos cercano, la típica vivienda unifamiliar que se construye en 12 meses, pero que la licencia ha tardado 24. Es decir, la licencia tarda el doble que construir la propia casa, lo cual no tiene lógica ninguna. Conscientes de esta situación, desde la Consellería de Política Territorial se han puesto en marcha toda una serie de iniciativas, se están desarrollando diversas herramientas para facilitar el trabajo de los ayuntamientos y también para agilizar la tramitación de los procedimientos. Entre estas iniciativas, en el año 2022 se aprobó el Decreto 62
de regulación de las entidades colaboradoras de la Administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas y creación de su registro. Con este decreto se impulsa la colaboración pública-privada entre determinadas entidades y las corporaciones municipales. ¿Qué entidades son estas? ¿Qué entidades pueden ser ECUP? Bueno, pues son los colegios, pueden serlo los colegios profesionales y también determinadas entidades privadas que cumplen con unos requisitos específicos de los que vamos a hablar más adelante. ¿Qué funciones realizan estas ECUP? Bueno, estas ECUP tienen unas funciones muy concretas que están reguladas en el mismo decreto 62, en su artículo 2, pero que yo voy a decir de manera resumida. En resumen, las ECUP verifican que la actuación urbanística para la que se está solicitando licencia o para la que se está presentando una declaración responsable cumplen con toda la normativa técnica en vigor de la edificación y con la legislación urbanística y con el planeamiento aplicable. ¿Cómo acreditan las ECUP este cumplimiento que han verificado? Pues a través de lo que llamamos los certificados de conformidad. Estos certificados son equivalentes a los informes técnicos municipales preceptivos en los procedimientos de licencias de obra. Aquí quiero precisar que cuando una ECUP lo que está acreditando es que una actuación cumple con la legislación urbanística, para que nuestros certificados sean equivalentes a los del técnico municipal, tienen que ir acompañados de una cédula de garantía urbanística que haya emitido previamente el ayuntamiento correspondiente. También las ECUP podemos intervenir una vez concedida la licencia para verificar que esas obras que obtuvieron la licencia se ajustan a las condiciones que estaban especificadas en ella. Esa verificación la podemos hacer durante la ejecución de las obras y también una vez finalizadas las mismas. Todas las ECUP, como mencioné al inicio de mi intervención, estamos inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras, el RECUP, y esta inscripción en el registro nos habilita para poder ejercer las funciones que hemos comentado. Ahora bien, para poder inscribirse en este registro, todas las entidades colaboradoras hemos tenido que acreditar o demostrar que cumplimos determinados requisitos. El primero de ellos, haber obtenido la acreditación de la ENAC, de la Entidad Nacional de Acreditación. ¿Qué objetivo tiene esta acreditación? Pues precisamente garantizar que estas entidades que están inscritas en el registro tienen la capacidad para desempeñar las funciones que hemos descrito antes. Tenemos que cumplir unos requisitos específicos de organización interna, unos requisitos específicos en cuanto a disponibilidad de medios y de personal técnico, un personal que tiene que tener una titulación requerida, una experiencia profesional demostrable de 3 años en las áreas de conocimiento que se exigen para poder ejercer estas funciones como ECUP. También tenemos que decir que estos requisitos los deben mantener las ECUP durante todo el tiempo que estén inscritas. O sea, no basta con acreditar inicialmente que se cuenta con esos requisitos, sino que se tiene que seguir demostrando que se cumplen durante todo el tiempo que estén inscritas en el registro como ECUP y ejerciendo como tal. Para garantizar esto, estamos sometidos a auditorías periódicas tanto de la ENAC, de la Entidad Nacional de Acreditación, como de la Consellería, para garantizar efectivamente que este cumplimiento se sigue manteniendo. Para terminar, quería precisar que las ECUP son de utilización voluntaria, por supuesto, para los promotores de cualquier actuación urbanística, y en relación a los municipios, a los ayuntamientos, son ellos los que tienen la potestad de decidir si quieren utilizar a las ECUP en su municipio, no utilizarlas o utilizarlas bajo determinadas condiciones, que en este caso pueden fijar mediante una ordenanza.
Bueno, el Colegio de Arquitectos es hasta el momento el único colegio profesional que se ha inscrito en el RECUP para seguir ejerciendo, en el caso del Colegio de Arquitectos de Alicante, unas funciones que ya veníamos realizando años atrás, pero como colegio y vía convenio con varios ayuntamientos de la provincia de Alicante. Fruto de esta, o gracias a esta experiencia previa, desde el Colegio de Arquitectos de Alicante tenemos unos canales de comunicación establecidos con los ayuntamientos de la provincia muy fluidos, tanto con ellos como con nuestros compañeros técnicos municipales, con los que trabajamos estrechamente, o sea, en colaboración. Y tenemos que decir que desde el Colegio de Arquitectos no concebimos otra manera de trabajar para realizar estas funciones que no sea esta. Y ha sido siempre la manera de trabajar del colegio como tal y ahora como ECUP, pues lo mismo. Tras estos 2 años de trabajo como ECUP, ya estamos en condiciones de poder analizar los resultados que hemos obtenido para verificar la eficacia de nuestra actuación como ECUP y en qué medida se ha agilizado la concesión de licencias en los municipios en los que estamos trabajando. Para ello, hemos traído como ejemplo los resultados de 3 de los municipios con los que normalmente o con los que más trabajamos. Todos estos municipios, estos 3, tienen un denominador común, y es que el plazo de concesión de las licencias en todos ellos es de 1 a 2 años. Ese plazo de 1 a 2 años lo tienen marcado en línea roja en la gráfica y las barras verticales representan el tiempo, o sea, el plazo de concesión de la licencia con intervención de ECUP, que como pueden ver se ha reducido de manera considerable. El municipio 1 es un municipio con gran presencia de inversión extranjera y de acuerdo a las estadísticas del Colegio de Arquitectos, durante los 2 últimos años ha sido el 4º municipio donde más proyectos se han visado en el colegio. El segundo municipio, que pueden ver que en ese municipio los resultados son excelentes, es un municipio de interior, con gran crecimiento en la periferia, fundamentalmente con vivienda unifamiliar. Y el tercer municipio es uno de los municipios de la provincia que ha regulado mediante ordenanza el funcionamiento de las ECUP. Y, de acuerdo a las estadísticas del colegio, es el segundo municipio con mayor número de proyectos presentados a visar en el Colegio de Arquitectos. Como podemos ver en la gráfica, los tiempos se han reducido de manera considerable. Bueno, para terminar, nosotros queríamos señalar que pese a la novedad de la herramienta y a las lógicas dificultades que hemos debido superar para poder trabajar, los resultados son muy satisfactorios y tal y como nos dicen todos los días muchos promotores y los compañeros de profesión. Para terminar, agradecer a la Consellería de Política Territorial todo el apoyo que le ha dado a las ECUP durante estos años y, en particular, queríamos agradecer al director general de Urbanismo, a Vicente, por su apoyo incondicional durante estos años y que esperamos seguir contando con ese apoyo para que esto vaya aún mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roxana. Damos paso ahora a la intervención de Borja García Palencia. Buenas tardes a todos. Agradecer a los organizadores del evento y, como decían, haber puesto ya un 2 romano pues significa que esto va funcionando y que va para adelante, ¿no?, de alguna manera.
Yo quería hablar primero del título del propio congreso, ¿no? Me gusta cómo es el título, que es Congreso de Urbanismo Productivo, me parece interesantísimo. Sin embargo, no me gusta el título de la mesa redonda, porque habla de actualizada y flexible. Yo considero que el urbanismo no está ni actualizado ni flexible. Hemos oído antes varios ejemplos de los tiempos que se barajan en revisiones de planes generales, Ceuta y Melilla, 2006, 2012, 2014, la prolongación de Eje La Castellana, 25 años de tramitación, y hablamos de, podríamos poner 200 millones de ejemplos. No creo que haya una sola modificación de plan que haya sido de alguna forma ágil y mucho menos consigue con esos tiempos que esté actualizada, porque cuando se aprueba ya se ha cambiado la forma de vida, ha cambiado los mecanismos. Ya... vale. ¿Cómo se pasa que no lo puedo? Ya, vale. Sí, vale, gracias. Entonces, el título no me gusta porque lo veo que está muy desactualizado y es muy poco flexible. Creo que el urbanismo y las ordenanzas están muy encorsetadas, y ahora contaré algunos ejemplos. Y aparte de la falta de actualización y flexibilización, encima existen disparidad de opiniones. Dentro de los mismos ayuntamientos, diferentes técnicos pueden opinar cosas muy diferentes estando mesa con mesa. Entonces, esa parte es muy preocupante, la falta de unificación de criterios, que es de alguna manera lo que pretendía el decreto. Pero bueno, tengo que poneros esta diapositiva porque todo el mundo sabe quiénes son el resto de ponentes, los conocéis ya, la mayoría son conocidos, pero a EQA pues no se le conoce, y quería simplemente comentaros que EQA no es solamente una entidad colaboradora, que EQA tiene muchísimas líneas de negocio, de sistemas de gestión, de cumplimiento de normas UNE, ISO, EMAS, tiene certificación de investigación, desarrollo e innovación para empresas que demuestran que han financiado o han puesto dinero en investigación, desarrollo e innovación. Nosotros emitimos unos certificados que tienen unos interesantísimos de relaciones fiscales, compliance, finanzas sostenibles, cambio climático, prevención de blanqueo de capitales, en fin. El elenco es muy grande, y dentro de todas las líneas de actividades está la que dirijo yo, que es la línea de licencias urbanísticas. La línea de licencias urbanísticas empezamos hace ya 12 años, ni más ni menos, en Madrid, cuando, la verdad es que como muy innovador, el Ayuntamiento, cuando se atrevió a establecer la colaboración público-privada con empresas privadas como nosotros para agilizar los tiempos de las licencias. Y tal y como ha contado mi compañera del Colegio de Arquitectos, hemos conseguido en Madrid bajar los tiempos de entre 12 y 18 meses, de, por ejemplo, un hotel obra nueva, a 3 meses nada más. Eso lo hemos replicado. Nos han dado ahora el ámbito residencial ahí, con lo cual confían plenamente en nosotros, es nuestra capacidad técnica, y eso mismo estamos empezando a replicar aquí ya. Nos está costando, pero estamos empezando a replicar aquí. ¿Qué pasa con las licencias urbanísticas? Que es el eslabón final del urbanismo, es el objeto del urbanismo. ¿Qué sentido tiene el urbanismo si no es para conceder licencias? Ordenar, mejorar, ayudar, pero si no se concede la licencia al final, ¿de qué vale? De nada. Si conseguir modificaciones urbanísticas se tarda, no sé, voy a poner una cifra a grosso modo, 10 años, y luego en conseguir una licencia se tarda 2 años, los ciclos económicos nos pillan a todos. A cualquier promotor que quiera hacer algo, es que le pillan 7 ciclos económicos en ese periodo de tiempo. Compra un suelo, no se desarrolla, no se urbaniza, va a pedir la licencia y es que se hunde. No le da tiempo a reaccionar. Si se flexibiliza el urbanismo y se consigue que sea mucho más ágil, entiendo, como comentabas, que a lo mejor la flexibilización no tiene que ser dejar hacer cualquier cosa. No, tiene que haber unas líneas claras. Y lo que pasó, por ejemplo, en La Palma, está claro que había casas construidas de forma ilegales. ¿Qué tiene que hacer la Administración? Inspección. Inspección. Si no hace inspección y es inactiva, existe una flexibilización que es mentira. Lo que existe es caraduras, directamente. Entonces, como comentaba, nos establecimos en Madrid hace ya 12 años, cuando se estableció la colaboración público-privada, luego fue la Comunidad Gallega entera, en 2016, como ECOM, ahí también somos entidad colaboradora, pero el decreto que establecieron no está funcionando muy allá por ciertos motivos de concepto, de cómo lo han entendido. Y luego se estableció en 2020 en la Comunidad Valenciana, y también nos acreditamos, como ha contado mi compañera, nos acreditamos y nos establecimos como ECUP aquí. Y es verdad que nos ha costado al principio, ha costado empezar a
a funcionar o a demostrar nuestras capacidades técnicas, pero ya es verdad que hay muchos ayuntamientos que estamos consiguiendo de conseguir licencias en esos plazos que establecían ahí más o menos, un mes, mes y medio, 2 meses, y luego un concepto que me parece tremendamente innovador y que esto sí que es flexibilización, sin ninguna duda, que establece el propio decreto, que es la posibilidad de que expedientes que se tramitarían por licencia, cuando van con un certificado de conformidad de una entidad colaboradora, pasan a ser declaración responsable. Esto me parece tremendo. Creo que agiliza, facilita y flexibiliza. La idea es estupenda. Ya se podían muchas comunidades implantar un esquema semejante a este, desde luego. Ahora voy a decir unas cosas que no está puesto en la diapositiva, porque la verdad es que se me han ocurrido casi viniendo en el AVE. Yo quería poner que las EQs no flexibilizamos, no tenemos la capacidad de flexibilizar, porque la capacidad de flexibilizar obviamente es de las administraciones. Si las administraciones flexibilizan en los planes generales, ordenanzas, etcétera, nosotros podremos aplicar, tendremos las herramientas para utilizar esa flexibilización, pero no somos los flexibilizadores. Lo que sí hacemos es agilizar, y ya quizás agilizar se podría entender dentro del ámbito de la flexibilización. Si consigues agilizar los tiempos de tramitación de licencias urbanísticas, obviamente se está consiguiendo una flexibilización. ¿Por qué? Porque se mejora el tejido económico de la ciudad. Y luego pasa una cosa que voy a contar ahora que es muy interesante. Si antes un ayuntamiento tardaba entre 12 y 18 meses en obtener una licencia y en esa licencia había un ICIO, recaudaba un ICIO, ahora, si tarda entre 2 y 3 meses o muchas licencias que pasan a declaración responsable con certificado de conformidad de CUP, ¿cuántos ICIOs pasan a cobrar? ¿Cuántos? Hacer los números. Bueno, pues para flexibilizar, desde luego, yo creo que falta mucha comunicación y faltan quizás unas directrices marcadas por la comunidad. No lo sé de qué manera, ¿vale? Yo no soy político, con lo cual a mí esa parte, yo puedo ofrecer mis ideas, pues soy arquitecto urbanista, pero no soy político. Pero yo creo que faltan unas directrices claras de la comunidad para que de alguna manera los ayuntamientos se enganchen a esas directrices y, bueno, sí, pongan sus pequeñas pegas, por lo que comentabais antes. ¿Por qué en el municipio son 14 metros de fondo y en el siguiente municipio son 16, cuando están pegados uno con otro? ¿Qué sentido tiene eso? Es que no tiene ningún sentido. Primero eso. Segundo, lo que he comentado antes de las diferencias de criterio que hay entre los diferentes técnicos municipales muchas veces. No solamente tienen diferencias de criterios municipales los mismos técnicos municipales del mismo ayuntamiento pegados mesa con mesa, sino que encima tienen siempre un cajón desastre donde se sacan un papelito que dicen, no, es que yo aquí lo hago así, de esta manera. Y te quedas como, ¿pero cómo? Si es que mira lo que pone en el plan general, mira lo que pone en la ordenanza. Ya, pero yo aquí lo hago así. Bueno, pues nada, ¿qué hacemos? Te bajas los pantalones y sigues para adelante, ¿no? No nos queda otra solución. Entonces, esos puntos de no unidad y de falta de unidad de criterios, yo creo que son los que más ralentizan con muchísima diferencia. Primero, para los técnicos exteriores, los que están, o los promotores, me da igual, cuando van a un ayuntamiento y se encuentran con un elenco de normativas brutales, que no es que desconozca, que las aplican de otra manera o que las aplican de una manera discrecional, pues te quedas un poco también una sensación rara, ¿no? Una sensación de no sé por dónde tirar y al final, ¿quién es el que no sabe? Él, yo, el técnico, ¿quién es el que lo está haciendo mal? Él, yo, el técnico, en fin. Es un problema al que nos encontramos ese constantemente, pero es un problema que, bueno, que ya se irá solucionando poco a poco. Entiendo, esto acaba de empezar a funcionar, la colaboración público-privada, y seguramente en poco tiempo pasará. En Madrid también le costó empezar a funcionar, pero una vez que empezó a funcionar, la verdad es que no hay promotor que no quiera pasar con nosotros. Si hay alguno que quiere pasar por la Administración es por un motivo claro, es porque tiene muchos hilos que tocar muchas veces. Por eso comento que es muy importante el unificar los criterios interpretativos entre los diferentes ayuntamientos, como dentro de cada uno de ellos. Creo que es muy importante también hacer un análisis de la cantidad de documentación que se pide para una licencia urbanística. Vamos a ver. Cuando se planea y ese planeamiento llega a su fin, para poder obtener una licencia urbanística, ese suelo finalista que compra un promotor tiene el derecho real de construir ahí. Es un derecho que está establecido por el Plan General. El uso del suelo está establecido. No se le puede pedir, por ejemplo, para la licencia urbanística, a mí me parece que hay cosas que son una chorrada, como puede ser ¿cómo se llama? El anejo de saneamiento. Para la licencia, será para construir, ¿no? ¿Por qué para la licencia? Si es un documento necesario para construir. O otros muchos informes que se piden preceptivos que en la mayoría de los casos no son necesarios y se podrían obviar.
Yo para esto quería proponer una idea que me parece que es muy interesante y que desgraciadamente, bueno, afortunadamente la copio de Madrid porque se hizo así de esa manera. En Madrid acaban de sacar una ordenanza nueva, ordenanza muy interesante, donde prácticamente todo lo que pretendían era flexibilizar, agilizar y eliminar esa sensación de que las licencias urbanísticas son dinosaurios, son máquinas enormes, llenas de documentos y cantidad de elementos administrativos que van mucho más allá de lo que es el derecho real del suelo. Entonces, se establecieron mesas redondas de trabajo, en concreto creo que fueron 8, donde participaban, por un lado, las administraciones, lógicamente, por otro lado, contaban también con nosotros, con las entidades colaboradoras, y luego, por otro lado, también contaron con agentes externos, todos los que participan en la petición de licencia y construcción de ese suelo, ¿no? Que venían estudios de arquitectura, colegio de gestores, colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, promotores, en fin. Y de todas maneras, con un esquema previo que se había establecido, lo que se hizo fue buscar ideas para que la nueva ordenanza, en este caso es una ordenanza nada más, pero que se podría englobar también a planes generales, un planeamiento más comunitario. Sí se establecieron ideas que yo creo que de esas mesas redondas, de verdad, el 60-70% de las cosas que se comentaron ahí, que se dijeron, que estaban muy bien estructuradas, acabaron convirtiéndose en la ordenanza definitiva. Ordenanza donde, en vez de tener, no sé, 150 páginas, tiene solamente 20. Con 20 es capaz de regular perfectamente una ciudad como Madrid. Ni más ni menos. Vale. Entonces, ahí es donde se consigue la flexibilización, preguntando a la gente, que lo han comentado antes también. Lo ha comentado el doctor José María Azquiaga, perdón, que no me voy a acordar el nombre. Lo ha comentado y dice, falta preguntar a la gente. Como tardan nada más tanto en producirse los cambios normativos, reglamentarios necesarios, encima cuando se aprueba, lo que se preguntó ya no vale, porque es que ha cambiado la sociedad, ya no vale. Hay que volver a preguntar y volver a cambiar o agilizar esa parte. Y luego yo creo que también hay una parte que es muy importante y que no se ha tenido en cuenta hasta ahora, que es la digitalización. Yo creo que es vital, y vamos, no es que lo crea, es que lo creo ciegamente, que es vital la digitalización. ¿Cómo es posible que para tramitar en un ayuntamiento no tengan en muchos casos subida la documentación necesaria, obligatoria de ese ayuntamiento? El plan general, normas subsidiarias, ordenanzas municipales, medioambientales, en fin, hay que ir al ayuntamiento, preguntar qué aplica, te dicen esto sí, esto no, y luego se sacan el papelito debajo del cajón, en fin. Hay un poco de cachondeo. Yo aquí quería proponer una especie de digitalización a través de la Generalitat, seguramente, del área de urbanismo, donde de alguna manera ya estuvieran contemplados, fuera una especie de biblioteca, de todos los planeamientos y todas las figuras que aplican en los ayuntamientos, que los ayuntamientos la introduzcan ahí y que sea muy fácil, no para nosotros como ECUS, para ellos mismos como ayuntamientos y también para los técnicos de fuera, que tengan una plataforma donde puedan descargarse toda esa documentación. Eso yo creo que es muy importante. Y ya no solamente eso, sino que además ir un poquito más allá. Es introducir ahí en esa plataforma o sistema, no sé cómo llamarlo, no sé de qué manera llamarlo, introducir también pues, qué ayuntamientos se adhieren a las entidades colaboradoras y cuáles no, porque ahora mismo no lo sabemos, nadie lo sabe. Tenemos que ir ayuntamiento por ayuntamiento preguntando, ¿han sacado ustedes un decreto? Pues lo tienen escondido debajo del cajón. Y nos cuesta muchas veces llegar a saber si los cogen o no. O otros que ni siquiera han emitido un decreto donde no quieren actuar con las entidades colaboradoras y lo que hacen directamente es decir, no, yo no te lo voy a coger. O una falta de información o una desinformación brutal. Nos han llegado a decir una tag de un ayuntamiento que las competentes para emitir y para conseguir la licencia no son las ECUS, eran las OCAs. Cosas como esas que dices, pero por favor, y esto lo hablamos con la Dirección de Urbanismo. La Dirección de Urbanismo nos dio la razón, lógicamente, se lo transmitimos así a la tag y aún así seguía que no, que para ella no. Y decimos, bueno, pues nada, para ti no, pero es que es así. Entonces, ¿cuál es la problemática actual que nos encontramos ahora mismo? Es un pequeño resumen de lo que he contado hasta ahora, que es alargamiento de los plazos de los procedimientos hasta límites inconcebibles. Fuga de inversiones. ¿Quién quiere invertir en un lugar donde van a tardar 2 años en sacar una licencia? Y, ojo, a ver si está todavía el planeamiento en pleno funcionamiento. Y luego la rigidez. Es muy rígido, es tremendamente rígido. Hablamos de flexibilizar, pero es que es tan corsetado. Yo lo veo encorsetado. Después de tantos años, primero como arquitecto urbanista, luego como director de la línea de negocios de licencias urbanísticas, de un ayuntamiento muy complejo como el de Madrid y otros muy complejos ahora, como en Valencia, pues el propio de Valencia, de la ciudad,
pues nos encontramos que está tremendamente encorsetado, pero tremendamente. Y eso yo creo que romper esa rigidez del urbanismo actual pues depende de las administraciones locales. Y bueno, yo proponía esa idea de algunas líneas maestras que se pudieran utilizar para el resto de ayuntamientos y que luego, bueno, cada uno tuviera sus pequeños matices. Bien, vale, pero que haya unas líneas maestras. Es verdad que las competencias para legislar a nivel de urbanismo de plan general son de los ayuntamientos, pero bueno, ahí lo dejo. Quería comentar también los beneficios de las entidades colaboradoras. Ya he hecho un pequeño análisis y esto es más un pequeño resumen de lo que he comentado antes, ¿no? El hecho de que las licencias se consigan en tan poquito tiempo, lo que hace es que dinamiza la actividad de la ciudad. La dinamiza claramente. ¿Por qué? Porque el inversor se va a meter ahí. Si sabe que va a tardar un mes en tener una licencia urbanística, pues joder, yo me voy a esta ciudad, que me interesa. Me interesa porque tardan un mes solamente en conseguir la licencia, ¿no? Flexibilización de los procedimientos, eso es vital. Es que eso facilita a los interesados, facilita la inversión, el poder implantarse ahí, si le facilita los procedimientos, que no sea tan complejo como es ahora mismo. Aquí de qué hablaba, por ejemplo, por ejemplo, hay muchos ayuntamientos que tienen unificadas las licencias de actividad y de obras, las tienen unificadas en un solo expediente. Un solo expediente es de actividad y de obras. Aquí están separadas, actividad por un lado y obras por otro. Y yo pregunto, ¿se puede dar una licencia de obras sin saber a qué actividad se va a dedicar? La respuesta es no. Rotundamente no. Yo no puedo dar una licencia de actividad de unas obras una licencia de obras de un edificio que no sé a qué se va a dedicar. Es imposible, imposible. Con lo cual, cuando nosotros hacemos los análisis de los expedientes que nos llegan, por supuesto que analizamos la actividad, porque no tengo que saber si la vía de evacuación cumple con código técnico, si las condiciones medioambientales que están proponiendo cumple, si, no sé, si las sectorizaciones están cumpliendo, si el uso está permitido, todo eso tenemos que mirarlo, aunque luego solo demos obras, nada más. Y luego, por supuesto, lo que he comentado antes, aumento de la recaudación pública. Está claro que los tiempos, 12, 18 meses un ICIO, 3 meses un ICIO, en fin, verde con asas. Ahora yo diría, me queda ya muy poquito, lo prometo, que bueno, que unos valores que nos pueden diferenciar, en este caso tengo que hablar de Cuba en concreto, es pues la experiencia de 12 años tramitando licencias urbanísticas, que el equipo es tremendamente cualificado. En 12 años no hemos tenido ni un solo problema en el Ayuntamiento de Madrid ni en la Comunidad Gallega y todavía no lo hemos tenido en la Comunidad Valenciana. Facilitamos, asesoramos, agilizamos en la tramitación. Ya sabéis que muchas veces hay tanta normativa enreversada que nosotros lo que tratamos es de desenredar toda esa normativa tan complicada y, sobre todo, que en diferentes ayuntamientos es cada uno con su complejidad particular, ¿no? Y el trato directo y eficaz que, de alguna manera, proponemos. Y luego hablaba antes de la digitalización. Voy a pasar a la digitalización. La digitalización es la última, pero tengo una antes. Nosotros en EQA hemos apostado desde el principio por la digitalización y hemos creado una plataforma específica nuestra para la gestión de tramitación de licencias urbanísticas que facilita al interesado y a nosotros la gestión de la tramitación de la licencia urbanística. Este desarrollo es nuestro y creo que debería ser interesante para ayuntamientos y para la Generalitat, para la Dirección de Urbanismo, que de alguna manera digitalizaran también todos sus procedimientos. Creo que agilizaría muchísimo la forma de trabajar y la forma de actuar. Y luego, como logros, también me parece que es muy interesante, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Los logros que no son causa nuestra, es causa del decreto, ¿no? El haber conseguido pues, los inicios instantáneos de obras con licencias que pasan a declaración responsable con los certificados de conformidad. Bueno, hemos emitido ya muchísimos y la verdad es que ahí están ya encantados. La reducción de plazos, es verdad que hemos conseguido en diferentes ayuntamientos. Aquí he puesto nombres, espero que nadie se moleste, pero bueno, en Bétera en 2 meses, en Chivas en 3, Sagunto en 2. Y luego inspecciones de primera ocupación en un plazo muy reducido de tiempo y sin sorpresas con la actividad en funcionamiento. Y además con la capacidad de que podemos hacer visitas de inspección previas a la visita de inspección de la DR de primera ocupación y funcionamiento en residencial, por ejemplo, que facilita a los promotores que si encontramos deficiencias pues las puedan solucionar antes de que vayamos a la visita. ¿Y eso qué es lo que hace? Agilizar directamente. Pues yo aquí... No, ya estaba pasado. Aquí me quedo. Ya no digo nada más. Bueno, muchísimas gracias, Borja. A ver, han salido muchísimos temas muy interesantes. El tiempo del que disponemos es breve, pero no por ello quiero dejar de aprovechar la ocasión para que ustedes tomen la palabra si quieren aprovechar y plantear alguna cuestión.
son temas muy interesantes, algunos más polémicos, otros más innovadores, así que les animo a que pidan la palabra. ¿No? Bueno, pues no les voy a forzar, considerando la ocasión, así que en mi condición de moderadora de esta mesa me queda simplemente agradecer a cada uno de los participantes en esta acción el haber hecho este esfuerzo por tratar discúlpenme, tratar de ser concisos, de sintetizar en muy poco tiempo ideas que son muy relevantes, teniendo en cuenta el congreso en el que nos encontramos. Hay cuestiones que invitan a la reflexión, desde luego hay una coincidencia en el hecho de que es necesario darle una vuelta al planeamiento urbanístico, que están emergiendo distintas iniciativas, bien es el caso de las agendas urbanas, también es el caso de estas experiencias de colaboración público-privada, que en todo caso no son más que respuestas a algunos de estos retos que inciden en el tema que estamos tratando estos días, la rigidez de los procedimientos, la premura de los plazos y sobre todo la falta de adaptación de los instrumentos con los que contamos para dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos hoy en día en aras a un mejor desarrollo y además cabe decir que hay que poner en el centro a las personas porque de lo que se trata es de tratar de conseguir que las ciudades sean territorios vivibles, que sean territorios sostenibles y que permitan el bienestar de las personas que residen en ellos. Así que con algunas de estas ideas damos por concluida esta sesión y les emplazo mañana. Comenzamos a las 9 de la mañana con más temas, con más invitados que aportarán su visión sobre estas cuestiones. Así que muchísimas gracias a todos y buena vuelta a casa. Voy a repetirme, pero también les agradezco a ellos y a ellas, a Moneiva González Medina, por moderar la mesa, controlar también el tiempo, se agradece. También gracias a los y las participantes, Judith Guifreu Font, Ángela de la Cruz Mera, Vicente Domínguez Redondo, Roxana Palmón Valverde y Borja García Palencia Nogués. Como ya se ha comentado, ha finalizado la primera jornada del segundo Congreso de Urbanismo Productivo. En este primer día, coincidiendo además, lo reiteramos, con el Día Mundial del Urbanismo, se han realizado 6 ponencias, 2 mesas redondas en las que se han tratado aspectos tan importantes en el urbanismo como la sostenibilidad, el papel que debe jugar para convivir y detener el cambio climático, la relación ineludible con la economía y la globalización, la implantación de las energías renovables en la planificación territorial. También se ha desarrollado la idea de un urbanismo convertido en herramienta flexible, actualizada y digital, aunque ha habido dudas, y también se ha puesto los términos en conflicto. Y, bueno, el análisis del urbanismo del presente, también del futuro, seguirá mañana, como ha dicho Moneiva, en este mismo lugar, en el Auditorio Cubo Azul de la Universidad Politécnica de Valencia. Será así, a partir de las 9 de la mañana y entre las ponencias y mesas redondas programadas para la segunda y última jornada de este congreso, profesionales llegadas españolas abordarán temas como la protección del patrimonio cultural y natural en el desarrollo del suelo, el urbanismo productivo desde el sistema de ciudades o la colaboración entre el sistema público y privado. Ya por último, el broche. Gracias a las personas que nos habéis acompañado presencialmente, también a las personas que nos han seguido en streaming, por supuesto, a todas las personas que os habéis puesto delante del micrófono y a los colaboradores, patrocinadores, Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, la Asociación Interprofesional de Ordenación del Territorio Fundicot, la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, EQPQA, el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, l'Agència Valenciana de Protecció del Territori, Iberdrola y l'ICAMPA 1617. Ahora sí, que tengan buenas noches y hasta mañana.